Dice la palabra del Señor en Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Damos muchas gracias al Señor por la bendición que Él nos ha dado de, por medio de la palabra, entender este acontecimiento de la Navidad, que, como hemos dicho anteriormente, es uno de los capítulos más asombrosos de la Biblia en cuanto a la encarnación de Jesucristo. Cuando nosotros estamos esperando un niño, siempre eso es un evento que está lleno de emociones, está lleno de incluso preocupaciones, pero cuando viene el niño hay una alegría que quita por completo todo sentimiento de tristeza, dolor, incluso las náuseas en la madre embarazada y todo estas contrariedades que pueden haber. Y lo cierto es que siempre el nacimiento de un niño es una gran bendición, ¿verdad? Cuando hablamos de que un niño viene a nuestras vidas, siempre se espera con ese anhelo. Y digo siempre, aunque debemos reconocer que hay ocasiones, personas que no tienen a Cristo y que van a la consecuencia del aborto o cuando se enteran que la esposa o la mujer está embarazada, entonces abandonan la familia. Pero lo natural en nuestras vidas, de acuerdo a ese amor intrínseco que hay en nuestros corazones como padres, es que siempre trae alegría la venida de un niño, ¿no? Así que yo quiero hablar en esta mañana bajo el título Profecías y Anuncios de la Navidad. Una de las cosas que nosotros entendemos es que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y lo que Dios anuncia, Dios lo lleva a cabo. Por eso cuando hablamos de la Navidad, hablamos de este evento tan hermoso que nos recuerda que Dios preparó los cielos y la tierra para que su Hijo naciera en ella y se hiciera hombre. Así que hablemos sin más en la primera parte de las profecías del nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento. Hay varias, pero yo quiero hablar específicamente de 3 profecías del Antiguo Testamento. Entendamos rápidamente lo que es la definición de profecía. Cuando hablamos de esa palabra, lo que está haciendo el término es que Dios, antes que ocurra algo, por medio de diferentes vías, ya sea por un profeta, ya sea por un hombre, o ya sea por una persona que tenga un sueño, que tenga una visión, que tenga un mensaje de parte de Dios traído por los ángeles, traído por un ser celestial. La cuestión entonces es que profecía es que antes que ocurra, mucho antes incluso pudiera ser, Dios dice lo que va a pasar. La cuestión con esto es que el Antiguo Testamento está lleno de profecías. Y miren, una cosa es profecía que viene de parte de Dios y otra cosa es una suposición humana. Le pongo un ejemplo. Yo puedo decir que de aquí a 15 días un niño va a nacer. Eso no es una profecía, eso más bien es, de acuerdo a las estadísticas, algo que va a ser lo más natural. Ahora, si yo digo de aquí a 15 días va a nacer un niño en el hospital de Pinar del Río, va a nacer en el hospital etcétera, el hospital nuevo, va a nacer en la sala M, va a nacer en la cama 4. Mientras más yo doy detalles, más se reduce las probabilidades y es incluso más difícil que sea una cuestión humana. Cuando nosotros hablamos de profecías, cuando hablamos de promesas, cuando hablamos de lo que Dios dice de antemano, recuerdo una vez más esta idea en nuestras vidas, y es que Dios cumple lo que promete. Así que profecía es ese mensaje que viene de parte de Dios y en su momento y en su tiempo se va a cumplir de acuerdo a él. Incluso la palabra de Dios dice que si alguien hablaba o profetizaba y no se cumplía, Dios no había dado tal mensaje. De hecho, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Aunque sabemos que hay muchos por ahí que están trayendo profecía, a mí no me preocupa los que están trayendo profecía por ahí. A mí me preocupa la iglesia del Señor que no está juzgando ninguna. Y porque alguien dice algo, todo el mundo lo cree. O alguien dice algo y no ocurre y a la gente se le olvida. No, hay que juzgar lo que la gente dice que está mencionando, que está acertando de parte de Dios. Ahora, veamos 3 profecías cientos de años antes de que Cristo naciera. Y la primera de ellas es en cuanto a la condición de la madre y el nombre del niño. La condición de la madre y el nombre del niño, y está en Isaías 7:14. Dice así esta primera profecía: por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es un texto muy conocido por la iglesia. Es un texto muy predicado incluso en estas fechas. Y lo interesante de este pasaje es que hay un juego de palabras que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que usted entienda lo que estaba anunciando el profeta Isaías 700, 800 años antes de que Cristo viniera. Y cuando dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, recordemos que Isaías estaba hablando de un niño que iba a nacer en ese momento, pero a la vez Dios estaba usando ese mensaje para referir a un niño que los que estaban en ese tiempo no lo iban a conocer, sino que iban a ser cientos de años después, hablando de Jesucristo. Lo interesante a notar aquí es cuando dice, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá. Esa palabra virgen ha sido muy atacada por la siguiente razón, y es que ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Ahora, cuando usted habla de virgen, en español es virgen. La definición de una virgen es una joven o una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Y que está en esa condición de doncella donde no ha consumado el matrimonio. Entonces, en ese sentido se entiende la palabra virgen en español. La cuestión es que aquí en hebreo hay dos palabras para referirse a virgen. Una es esta que está aquí, que es alma o alma, que significa una joven. Puede ser usada como joven o como virgen, pero hay otra palabra que es betulá, que significa virgen que no ha conocido nunca un varón. Así que cuando Isaías está hablando de este pasaje, es evidente que esa profecía tenía un doble cumplimiento. En primer lugar, una joven iba a dar un niño en el tiempo de Isaías, pero evidentemente esa joven no iba a ser virgen, sino que iba a ser la otra acepción de la palabra, es decir, una joven. ¿Por qué no iba a ser virgen? Porque solo una virgen en la historia de la humanidad ha dado a luz un hijo, y esa es la del Nuevo Testamento, María. Ahora, cuando este texto se toma y se traduce en el Nuevo Testamento, que se escribe en el idioma griego, la palabra que se usa ahí, evidentemente, solo encierra el término de una mujer que nunca ha tenido relaciones. ¿Por qué razón? Lo vuelvo a repetir y resumo la idea. Cuando Isaías estaba anunciando que una joven iba a dar a luz un niño, la idea de Isaías es que esa joven tenía un doble cumplimiento. Había una joven en el tiempo de Israel, en los tiempos de Isaías, pero vendría otra joven única e irrepetible que traería en su vientre, sin que el hombre aportara su espermatozoide o su código genético, traería al Hijo de Dios. Por eso cuando los lectores de Isaías leen este pasaje, quizás ellos no entienden a cabalidad lo que está ocurriendo, pero ya en el Nuevo Testamento se vuelve a citar este pasaje, dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este es el texto que Isaías cuando dijo, algunos no comprendieron a cabalidad, quizás una joven sí dio a luz en aquel tiempo, pero ahora hay otra joven que es la que más se aplica a toda la profecía, y ese es el Mesías. 800 años o 700 años y tanto antes de que Cristo viniera al mundo, el Señor dijo, una virgen va a concebir y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No hay evidencia histórica que a Jesús le hayan llamado por ese nombre. Sí hay evidencia que le llamaron Jesús o Jesús como nombre personal. Entonces, ¿cuál es el término profético de Emmanuel? Bueno, está en su mismo significado. Por eso cuando Mateo lo da, dice Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Más que un nombre propio, era un título de su mesiandad, era un título de su autoridad. Por eso que la palabra del Señor dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios vino a nosotros. La pregunta es, ¿por qué Dios vino a nosotros de esta manera? ¿Por qué fue por medio de aquella virgen? ¿Por qué fue por medio de aquel nacimiento? Si Dios es Dios, Dios no necesita nada. Pero recordemos que incluso la palabra del Señor nos dice que desde antes de la fundación de los siglos y la tierra, la fundación de los cielos, ya Dios tenía de antemano preconcebido que enviaría a su Hijo, al Cordero inmolado, dice la palabra del Señor. Y la única forma en que el Hijo de Dios podía experimentar la muerte, como la muerte de cruz, era haciéndose hombre. Dios no necesitaba
salvarnos. Por ahí hay algunos cantantes y hay algunos teólogos o teolocos que hablan: Dios se muere por ti, Dios llora cada noche porque tú no estás con Él, Dios está... Uno de los atributos de Dios es que Él es todo suficiente. Dios no necesita de nosotros. Y aún así nos da a nosotros la oportunidad, porque nosotros necesitamos todo de Él. Entonces, en este acontecimiento, que incluso las mentes humanas explican cómo es ese material genético, cómo es ese material genético que hay en Eva, en su óvulo, cómo fue, lo que sí sabemos, que el mismo Dios que estableció el proceso natural de cómo el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí está el gameto, el embrión, el milagro de la vida, lo que sí sabemos es que ese mismo Dios puso su mano sobre aquella mujer, y no fue relación sexual como algunos entonces tratan de decir, no fue una traición que María hizo, o no fue una relación que incluso José se adelantó, pues el mismo documento bíblico nos refiere que aquella mujer daría a luz un hijo de una forma milagrosa, y el nombre o el título de aquel niño es: Dios vino a nuestras vidas. Esa es la profecía de la condición de la madre y el nombre del niño. Se da cuenta que cuando se habla de la Navidad hay milagros por todas partes. Ahora veamos el segundo movimiento profético, y está en el mismo Isaías, pero ahora el capítulo 9, versos 6 y 7, en cuanto a la autoridad del niño. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Una vez más es el mismo profeta Isaías, y ahora él está hablando cómo va a ser las características indispensables de ese niño. Usted como padre recuerda cuando se enteró que venía un niño, o que estaba embarazada, ¿verdad? Quizás en sus oraciones usted decía: Señor, que sea saludable, Señor, que te ame, Señor, ayúdanos a nosotros a enseñarle tu amor. Quizás alguien decía: ay, Señor, que sea lindo. Quizás alguien decía: Señor, por favor, que no saque la cara del Padre. Y cosas así que uno va diciendo y que uno va pidiendo y va deseando, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es que las características del Hijo de Dios son dadas por el mismo Dios 700 años antes, y dice de esta manera: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, es decir, la autoridad sobre su hombro. Hay una imagen que nosotros entendemos en nuestro contexto, y es los grados militares. Cuando se habla de grados militares, una de las cosas es que muchos de nosotros los hombres, cuando pasamos el servicio militar, teníamos que aprendernos por obligación los grados. Y una de las cuestiones es que mientras más alto es el grado, se puede ver en el hombro, o hay un momento, dependiendo de qué ropa se use, si es el traje de campaña o el traje de gala. En el traje de gala los grados normalmente no están en los hombros, sino que están en esta parte de la camisa. Y así, independientemente, mientras más alto sea el grado, usted va a ver, mientras más alto sea el rango, usted va a ver los grados, tanto en los hombros, o en esta parte de la camisa, o incluso de diferentes formas, o en la gorra. Ahí los países cambian en esos aspectos. Pero fíjense cómo se habla de Jesús, y dice que la autoridad sobre su hombro es dada sobre ese niño. Mi pregunta es: ¿qué autoridad podía tener aquel niño en aquel pesebre? Piensa por un momento. Es Dios mismo haciéndose hombre, usando el procedimiento que Él mismo estableció para el nacimiento, aunque de una forma milagrosa, para venir a la tierra. Y aún así dice la palabra del Señor: el principado, es decir, toda la autoridad sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y ahora miren, una vez más, no son nombres propios, sino son títulos, características generales del Mesías. Dice: admirable. La idea de admirable nos habla a nosotros de su gloria, de su majestad. Incluso el padre de Sansón, si usted recuerda en el Antiguo Testamento, él y su esposa, Manoa y su esposa, ellos tienen una visión donde se les presenta un ángel, le dice que va a dar un niño y todas estas cosas, y le dice: dinos tu nombre. Y aquel ser espiritual le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es
admirable. Muchos creen que era el mismo Jesucristo, evidentemente que tuvo varias manifestaciones en el Antiguo Testamento de forma gloriosa, porque todos sabemos que Cristo nació en la Navidad, pero ha existido siempre como Dios. Entonces, en este versículo se nos recuerda que Él es el admirable. Interesantemente, hay mucha gente que le da adoración a otros que dicen ser admirables, a otros dioses, en otras religiones, en otras creencias, incluso algunos que dicen: yo no creo en ningún Dios, mi Dios es fulano de tal, o mi fe o mi creencia está en lo que veo, ese es su Dios. Qué interesante que dice que aquel niño, uno de sus títulos, de sus nombres sería admirable. Y fíjense cómo el texto no dice llamará su nombre, hablando en singular, dice admirable, y después la segunda palabra dice consejero. Vivimos en un mundo hoy que adolece de buenos consejeros. Vivimos en un mundo hoy que las personas cada vez se alejan más de la Biblia y se acercan más a las mentiras de los falsos maestros. Pero en medio de eso dice que aquel niño sería el consejero. Incluso hay otras traducciones que unen estas dos palabras y dice admirable consejero. La importancia aquí es: ¿cuántas veces tú has necesitado en tu vida una palabra de aliento, un consejo, una idea? Déjame decirte que aquel niño que nació en ese pesebre es el consejero por excelencia. Hay personas que dicen: no, yo tomo las decisiones a mi manera. Si lo sigues haciendo así, es probable que a tu manera, una vez más, cometas errores. Pero recuerda que tenemos al consejero de los consejeros. Tenemos al Dios sabio. De hecho, cuando nosotros hablamos de consejos, hay cosas que nos limitan a nosotros para dar consejos. ¿Por qué hay mejores consejeros que otros? ¿Por qué hay consejeros sabios? ¿Por qué hay consejeros negligentes? Una de las cuestiones en un consejero sabio: número uno, que conozca a Dios. Número dos, que tenga experiencia de la vida y que haya aplicado las verdades de Dios a la vida. Porque hay gente con 60 años y siguen siendo unos inmaduros. Hay gente que llevan 20 años en la iglesia y siguen siendo unos carnales. No es cuestión de años, sino es cuestión de la calidad en que tú rindes tu intelecto, tu corazón y tu esencia delante de Dios y te dejas usar por Dios como consejero. Ahora entendamos que el consejero de los consejeros, ese es el que estaba naciendo en aquel pesebre. Dice: Dios fuerte. Qué increíble. ¿Se ha preguntado usted si había un momento en que Satanás pudo haber usado un ejército o alguien contra Jesucristo? Pudo ser en ese momento, siendo un niño. Pero aún así dice la palabra que aquel niño, que parecía indefenso en las manos de su madre, aquel niño era el Dios fuerte. Yo no creo que hubo un momento de debilidad en Jesús. Aunque humanamente nosotros decimos: bueno, es más fácil atacar a un niño de meses que atacar ya a un hombre de 33 años. La cuestión aquí es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es nuestro Dios poderoso. El calificativo de poderoso, el calificativo de El Shaddai, como se usa en diferentes pasajes del Antiguo Testamento, es el que todo lo puede, el que todo lo sustenta. Ese es Jesucristo. Por eso que nosotros, por supuesto, no damos alabanza y adoración al niño, porque eso fue una etapa que ya pasó. Pero hubo gente que sí tuvo esa oportunidad de adorar a aquel niño, que no solamente ellos adoraban a un niño inocente, sino que estaban adorando a Dios, al Dios fuerte, hecho niño. ¿Te das cuenta que Él se hizo niño, que Él se humilló, que Él llegó a esa condición de hombre por amor a nosotros? Dice el otro calificativo: Padre eterno. Interesantemente, cuando se habla del mismo Jesucristo, dice Él que Él es el Padre eterno. Y tú y yo sabemos que hay una diferencia entre el Hijo y el Padre. Pero aún así hay algo que les une, que es la misma esencia, y es que es el mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Y en ese misterio de la Trinidad, en ese misterio de la majestuosidad del Señor, hermano, nosotros podemos decir que Cristo es nuestro consuelo eterno. Y eterno significa que mucho antes que tú pensaras, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus tátaras, pensaran en que tú ibas a nacer, ya el Padre eterno
sabía que tú hoy ibas a estar aquí, escuchando esta palabra también de que Él es el Padre de los sin padres, que Él es el Padre del necesitado, que Él es el Padre del hambriento, que Él es el Padre del perdido. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Y dice, y príncipe de paz. Qué maravilloso saber que en este mundo que hay tantos problemas, tantas guerras, tantas crisis y necesidades, todas estas cosas, aún así, tenemos a la autoridad principal de la paz con nosotros. ¿Por qué los cristianos podemos dar la mejor definición de paz hoy? Porque los cristianos que pasamos cientos de problemas todos los días, entendemos que hay seguridad y confianza en nuestros corazones en medio de lo que está ocurriendo. El mundo no, la definición de paz del mundo es que las circunstancias no te atribulen, que las circunstancias no te golpeen, que las circunstancias sean favorables. Eso es paz para el mundo. Pero para nosotros la paz no es una cosa, la paz es alguien. Y el príncipe de paz está con sus hijos. Alguien puede decir gloria a Dios y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y esa frase, el celo de Jehová, evidentemente no hace referencia a lo que es el celo del hombre. El celo del hombre es pecaminoso. Pero el celo de Dios, es decir, ese deseo de Dios mismo de ejecutar su voluntad, ¿quién lo podrá detener? Tercera profecía en cuanto al nacimiento del Mesías es el lugar de nacimiento y la eternidad del niño. Está en Miqueas 5:2 y dice de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hay un sentimiento que tiene el hombre normalmente, y es ese sentimiento etnocentrista, etno de país, de lugar. Si usted va a una persona en La Habana, dice no, La Habana es lo mejor. Si usted va a una persona de Oriente, dice no, Oriente es lo mejor. Si usted va a una persona en Pinar del Río, dice no, La Habana, que diga, Pinar del Río es lo mejor. Pinar, por supuesto, es que uno normalmente defiende su tierra. Pero sabe que cuando usted busca en la historia Belén, su nombre significa casa del pan, Betlehem, la casa del pan. Belén no tiene una gran historia comparado con las demás ciudades. De hecho, esta pequeñísima ciudad, esta pequeña aldea, tiene algo importante en el Antiguo Testamento, y es que el rey David era de Belén. Y fue el rey David, en el segundo libro de Samuel, donde el Señor le da una promesa y le dice que sobre tu trono vendrá uno que se sentará y su reinado no tendrá fin. Evidentemente ese no fue Salomón, que reinó 40 años y después se desvió en su vida. Y fíjense que cuando usted busca Belén, tú dices, bueno, Belén se podía conocer ¿por qué? Por un río, por la pesca, no. Se podía conocer por la agricultura, no. Se podía conocer por las monedas, no. ¿Por qué? Belén era prácticamente insignificante. Pero ¿se ha dado cuenta usted que el Señor en muchas ocasiones escoge lo insignificante para hacerlo extraordinario? Mira tu vida, mírate a ti, mírate un espejo y te vas a dar cuenta que Dios escogió lo insignificante para hacernos lo extraordinario. Alguien dice gloria a Dios. Fíjense cómo dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, eres tan pequeña, tan insignificante, pero Belén no necesita que tengas riquezas, no necesita que seas reconocida geográficamente, económicamente o culturalmente. De ti, Belén, me saldrá, dice, el que será el Señor en Israel, y sus salidas, no las de Belén, sino las del Señor de Israel, que va a salir de Belén, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cientos de años antes, el Señor está diciendo: Belén, un día alguien va a tocar a tus puertas, y ese alguien es el milagro indescriptible de la encarnación de Dios en la humanidad. Así que la gente no recordaría después de aquel día del nacimiento a Belén como la ciudad insignificante, sino como la pequeñita ciudad que el Dios inmenso la escogió. Así nosotros debemos entender en nuestras vidas. No importa lo insignificante que podamos ser.
No importa que usted diga, pero es que yo no tengo la facilidad de palabras como el otro, o es que quizás yo no tengo las habilidades del otro, quizás yo no soy como aquel o como el otro, como no sé quién, quizás yo no tengo como nada, pero recuerda, algo insignificante como Belén llegó a ser la cuna del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Así que después de ver estas profecías en el Antiguo Testamento, veamos rápidamente 8 grupos que se le anunció que Cristo venía en el Nuevo Testamento. Rápidamente veamos el primero, y es Zacarías. ¿Recuerda aquel anciano? Aquel anciano sacerdote, dice la palabra en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lo que se le está profetizando aquí a Zacarías es que el Señor le iba a dar un hijo. Es decir, incluso antes del milagro del nacimiento de Jesús, hay otro milagro que le antecede de los muchos que hay en la historia de la Navidad. Y ese milagro es que 2 ancianos iban a tener también un niño. Donde la esposa Elizabeth era estéril y el Señor iba a visitar a aquellos 2 ancianos. Y dice, e irá delante de él, es decir, delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías. Ese muchachito que hoy no se habla tanto en la Navidad, de hecho, cuando vemos en la Navidad vemos un pesebre y es el pesebre de Jesús. Pero ese niñito que nació a 6 meses antes aproximadamente de Jesús, un tiempito antes de Jesús, ese niñito también es importante. Porque si ese niñito no venía, entonces el Mesías no vendría detrás. Incluso dice la palabra que ese niñito era aquel Elías que había de venir. Usted recuerda en Jesús en la cruz que dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay un grupo allí que dice, déjalo, que está llamando a Elías. Esa burla que se le hizo ahí a Jesús tenía una connotación de interpretación bien fuerte, porque ellos le están diciendo, déjalo. Porque si él dice que es el Mesías, las profecías dicen que Elías viene antes del Mesías, pero ya ese Mesías está muriendo, déjalo. Era una burla, como nosotros los cristianos estamos ya acostumbrados que hagan de nosotros. Que se burlen, que nos critiquen, que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso, mire, no es que nos debería gustar, pero lo que nos debería alegrar es que cuando hacen todo eso contra nosotros, dice la palabra, que el Señor lo hace una bienaventuranza. Y aquellos cuando dijeron, déjalos, porque a Elías llama, y lo que aquella gente que estaba ahí no se había dado cuenta, que ya Elías había venido. Incluso el mismo Jesús, hablando de Juan, dice, él es aquel Elías que había de venir. Rápidamente quiero que pienses en Elías, profeta de fuego en el Antiguo Testamento, aquel que en una ocasión dijo, muy bien, vamos a definir hoy quién es Dios. Llama al pueblo, recuerdan a los 450 profetas falsos, los llaman y hacen todas aquellas algarabías, aquellos profetas. No desciende fuego, se para Elías, desciende fuego y él toma un cuchillo y empieza a degollar a todos aquellos profetas perversos. Una mujer, la esposa de Acab, dice, mañana a esta hora la cabeza de Elías estará en mis manos. Dice entonces que Elías se turbó de tal manera que salió huyendo y se sentó en algún lugar y dijo, Señor, quítame la vida. ¿A dónde llegó el nivel de depresión de Elías? Que dijo, un día estaba mostrando al pueblo que Dios era el Dios. De hecho, esa es una de las connotaciones que tiene el nombre de Elijah o Elías. Jehová es Dios, Jehová es Dios. Recuerda que eso mismo empezó a gritar el pueblo cuando Dios derramó el fuego. Elijah, Elijah. Pues el pueblo estaba gritando, en su frase era muy parecido tanto el nombre como la frase, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y al otro día aquel hombre se sintió tan turbado que quería morirse. Y Elías no ve la muerte. Esa es la otra idea de Elías, ¿recuerda? El Señor se lo lleva. Y lo increíble aquí es que el Señor dice que Elías tiene que venir a preparar el camino, pero no es literalmente Elías, sino es un profeta que va a ser conocido como el mayor de todos los que ha nacido de mujer en la tierra, que va a preparar el camino. ¿Sabe una de las cosas que me impacta el corazón de Juan el Bautista? Que era ahora este Elías,
que cuando Juan el Bautista está llevando a cabo su ministerio le preguntan: ¿eres tú el Mesías que había de venir? ¿Eres tú? Y él dice: no. Dice: yo bautizo con agua, mas el que viene detrás de mí, que está entre ustedes, el que viene detrás de mí, ese bautizará con fuego. Incluso cuando Juan el Bautista ve a Jesús llegarse a él, recuerda, se le opone. Hermanos, el ministerio de Juan el Bautista es tan increíble, porque él, en medio de todo lo que estaba realizando proféticamente, solo él preparaba el camino. Es como que en estos días que hemos tenido 15 y estas cosas, donde usted ve que hay una persona que está preparando todas las cosas, la senda para que entre la muchacha, pero la persona que está preparando todo eso no es quien va a entrar. Es simplemente alguien que está sirviendo. Y está sirviendo y arreglando todo para que entonces venga. Cuando va a tirar la foto, nadie le tira la foto a quien está preparando los adornos. Y bueno, sí, miren, este es la quinceañera o este es el que se casa. No. Hay un momento en que en que Juan el Bautista se le empieza a menguar el ministerio. Incluso 2 de sus discípulos se le van con Jesús, si usted recuerda. Y él dice: es necesario que yo mengue para que él crezca en mí. Es necesario. Si lo hacemos en este momento, adaptándolo a este día, Juan el Bautista dijo: es necesario que yo salga de la foto y que se quede él en la foto. Es necesario que la gente vea que yo no soy nadie, que el que viene detrás de mí lo es todo. Hermanos, ¿cómo necesitamos eso hoy? Hoy hay tanta gente que lo que quieren es brillar ellos y no que brille la luz de Cristo. Hoy hay tanta gente que lo que quieren es mostrarse ellos y no a Cristo. Por eso lo que hizo Juan el Bautista cuando vinieron a donde él estaba, él decía: no soy yo, están equivocados. Es otro que viene detrás de mí. Incluso termina su ministerio por predicar la verdad de Cristo. Cuando lo meten preso, su razón es que le dijo a Herodes: eres un perverso que estás con la mujer de tu hermano y eso no es permitido delante de Dios. Lo llevaron a la cárcel y la historia termina arrancándole la cabeza. Pero ese hombre que llegó a morir por Jesucristo, también fue anunciado que venía a preparar el camino de Cristo. Qué maravillosa verdad el Señor nos da hoy, que nosotros tenemos ese llamado de parte del Señor a preparar el camino para que Cristo venga a otras personas. Y que en ese proceso, recordemos que nosotros no somos el centro de la foto. Recordemos que no somos nosotros los que tenemos que brillar, que es Jesucristo el que tiene que brillar en medio nuestro. ¿Alguien dice amén? Segundo anuncio, y este es maravilloso. ¿Recuerdan? María. Dice Lucas 1:31 y el verso 35: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué maravilloso este mensaje o este anuncio que se le da ahora a María. Piensa una muchacha, quizás unos 15, 16 años, algunos creen que incluso hasta menos, una virgen bien joven, se le presenta aquel ángel y le dice: vas a ser madre. ¿Cómo que ser madre si yo no he conocido ningún varón? Si usted como madre recuerda ese día que te enteraste que ibas a ser madre y la alegría que eso trajo a tu vida, a María no le pasó igual. María se conturbó, porque una mujer embarazada en los tiempos bíblicos sin un esposo muere apedreada. Y en medio de todo esto se le trae el anuncio y las palabras son: salve, muy favorecida. Pero, salve, muy favorecida. Escúchame, cuando Dios está obrando en sus hijos, aunque hay cosas que no entendemos, paz. Cuando es Dios el que trae el mensaje y hay cosas que no entendemos, paz. Cuando es Dios el que rescató nuestras vidas y estamos viviendo para Él y vemos el problema, la enfermedad y toda la situación, te puedo decir: paz. Porque el mismo Dios que comenzó la obra en nosotros, Él la perfeccionará y Él la terminará. María no sabía cómo iba a terminar aquello, ella solo sabía cómo estaba comenzando aquello, con que Dios le iba a visitar y iba a traer un niño. Y si eso es lo que Dios dio,
eso fue suficiente para la obra como iba a terminar después. Amén. Fíjense que en este maravilloso mensaje la idea de María es: tú eres única en la tierra. Qué triste que hoy haya personas que le estén dando adoración a María. Qué triste, ¿verdad? Que la pongan en un altar, que allá por un concilio hace algunos siglos dijeron que ella era corredentora, es decir, que ella salvaba junto con Cristo y cosas así. Cosas que María, yo estoy seguro hoy en la presencia del Señor, detesta por completo que se pueda hacer algo así con ella. Pero lo que sí debemos reconocer que fue una mujer privilegiada en el mundo. La única que pudo experimentar. Tú y yo, tanto mujer como hombre, hoy tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser. Ella tuvo al Hijo de Dios en su vientre. Aleluya. Y después vemos a María buscando del Hijo de Dios en sus enseñanzas. Incluso cuando Cristo asciende, la vemos después reunida con los apóstoles, porque ella entendió que el Hijo de Dios que estuvo en su vientre también necesitaba estar en su corazón como su Salvador. Privilegio doble. ¡Qué gloria de aquella mujer que tuvo al Dios de los cielos en su vientre y después vino a ser el Salvador de su vida! Otro de los anuncios, a Elizabeth. ¿Recuerdan? Como mismo a Zacarías, ahora Elizabeth. Y Elizabeth aquí es la que da el anuncio, dice en Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Recuerda que María va a visitarla, y en esa visita es como que Juan el Bautista desde el vientre dice que, bueno, dice, no es como, es que así dice el texto, saltó de alegría. Y ella dijo, salve, dice, muy favorecida, dice, bendita tú entre las mujeres. Ella no dijo, eres tú un Dios entre las mujeres, serás tú una santa adorada entre las mujeres. Ella no dijo eso, ella dijo, eres bendita. Y por aquella mujer bendita, hoy nosotros somos benditos también. ¿Alguien dice amén? Dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso fue un encuentro de titanes. Una venía con un milagro en su ancianidad, Elizabeth, con un milagro de parte de Dios, y ese milagro sería el que prepararía el camino. La otra venía con otro milagro todavía más poderoso, único e irrepetible, porque el milagro de Elizabeth, otros en el Antiguo Testamento lo habían experimentado, que su ancianidad, como Ana, a diferentes mujeres que no eran estériles y habían experimentado la concepción, pero por medio de su esposo, como Sara, entre otras. Pero esta mujer, la que estaba aquí en este vientre, el niño que venía en este vientre, era el Dios de los siglos. Y en ese encuentro la frase de Elizabeth fue, eres bendita mujer. Otro de los anuncios, y este llama mucho la atención, porque este hombre estaba tan preocupado en que no mataran a María. Yo creo que esta fue una de las principales preocupaciones de José. Y eso habla de que José, en algún aspecto, él confiaba que María no la había traicionado. Dice así Mateo 1, 20, 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas. Había temor en él. Dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. A este Señor, que es su padre, que es según la ley quien tiene que dar el nombre, este Señor es el que se le da el nombre propio del mismo Jesús. Dice, se le llamará su nombre Jesús. Ese nombre Jesús es Jesús, que es el mismo Josué del Antiguo Testamento, y es Jehová salva. El propio nombre de Jesús es, y se le dará su nombre Jesús salva o Jehová salva. Y fíjense cómo dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José está durmiendo, le está atribulado, ¿cómo hago esto? Porque estaba pensando, ya él tenía, parece ser todo el cronograma de cómo iba a dejar a María en secreto, para que no la apedrearan. Pero recuerda quién fue el que Qué interesante que María no dijo ni una sola palabra. ¿Sí o no? Si un ángel se le presenta a María y le dice que el niño que viene es de Dios, yo creo que usted como dama, eso es lo primero que le diría, mira José, no pienses nada malo.
Esto el Señor me dijo que esto... María quedó callada. Eso nos muestra que, de alguna forma, ella sabía que el mismo Dios que le había dado el mensaje de ella, se encargaría de lo demás. Hay tantas cosas hermosas en todo este proceso de la Navidad, en todo este proceso del nacimiento. Y una de las que vemos es que José, en medio de todos sus temores, el Señor llegó y dijo: paz, yo estoy al control. Usted sabe que en las bodas y en los 15, en todo esto, siempre está como, bueno, en la antigüedad se llamaba el maestresala, está el organizador del nacimiento de Cristo. Es el mismo Dios, enviando sus ángeles a dar mensajes, y Él mismo hablando con diferentes personas. El siguiente grupo, a los pastores, el grupo más vil, el grupo más pobre de la sociedad, dice así en Lucas 2, del 10 al 12. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es la noche, estos señores están cuidando ovejas, se le presentan a aquellos ángeles, aquel coro celestial, y en medio de eso el mensaje es: os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Esta es la señal: hallaréis al niño envuelto en pañales. La señal está difícil, pero la señal es única. Está difícil porque ¿cómo buscar en todos aquellos lugares, o en los mesones, o en aquellos lugares que ellos no habían alcanzado estar con la familia? Entonces, ¿cómo buscar al niño? Una vez más, es Dios preparando toda la situación del nacimiento. Y dice: y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿A quién se le dio esta señal? A los pastores. ¿Qué ovejas cuidaban esos pastores? Las ovejas que ellos cuidaban, según los historiadores, se creen que eran las mismas que después se preparaban para buscar el cordero perfecto y sacrificarlo. Pero ellos iban a ver al cordero perfecto que se sacrificaría en aquella cruz del Calvario una vez y para siempre por los pecadores. Y fíjense lo que le dice. Yo creo que esto fue uno de los mensajes que más llamó la atención, porque este es el primer grupo que se le da este anuncio ya cuando Cristo nace, y es acostado en un comedero de animales. En estos días estaba hablando con Carlos y Laura. Ustedes saben que la concepción y lo que tiene son 6 semanas, y ella dice que le regalaron la cuna. Y usted sabe cómo hay supersticiones en Cuba, que si no, que no pongas la cuna todavía, que todas estas cosas. Evidentemente ellos no la van a poner por el espacio, porque uno espera ya cuando esté más acercado, ¿verdad?, el paritorio, pero no por superstición. Y normalmente uno trata de buscar una cuna de acuerdo a sus posibilidades, lo más bonita posible, lo más cómoda, lo más bonita que uno pueda. ¿Qué cuna, gloriosamente hablando, podía sostener al Hijo de Dios? Yo creo que no hay cuna, gloriosamente hablando, que pudiera estar a la altura de la gloria de aquel niño. Y no fue eso lo que escogió. Lo que escogió fue un comedero de animales. Posiblemente en Israel ningún niño nacía o lo cuidaban en un comedero de animales, ni los más pobres, porque los más pobres tenían al menos una cama para que toda la familia se acostara, los más pobres. Y aún así aquel pesebre, a mí me encanta cuando veo esa historia del pesebre, porque uno dice: era el lugar menos indicado para que un niño naciera, y fue el lugar más apropiado para mostrarle a la humanidad que no hay gloria que pueda sostener aquel que renunció, o aquel que se autolimitó para hacerse hombre. La cuna del Hijo de Dios no fue nada comparado como la cuna de muchos de nosotros. Y aún así, nosotros damos gracias a aquel que estuvo en aquel comedero de animales. Y se le presentaron a aquellos pastores. Terminamos a los magos o a los sabios. Dice: cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2, versos 1 y 2. Lo interesante de esto es que estas personas no llegaron al mismo lugar donde los pastores vieron al niño. Lea el texto y se va a dar cuenta que dice que esos sabios llegaron a un lugar y dice: y entrando a la casa,
Ya evidentemente había pasado un tiempo donde no estaban en el comedero de animales o en aquella posada, o en aquel mesón donde se encontraban en el momento del paritorio. Y lo interesante es que ¿a dónde vienen los sabios del oriente? No vienen a un pesebre, no vienen a una casa cualquiera, ellos vienen al palacio. Si nació el rey, los reyes nacen en palacio. Pero esta gente no entendía, como muchos no entienden hoy, que es el rey de los cielos y la tierra, que dejó su palacio celestial, su trono celestial, para venir a nacer entre nosotros. Alguien dice gloria a Dios. Por eso es que tengo que proclamar la Navidad con toda mi fuerza. Por eso es que tengo que predicar la Navidad con toda mi fuerza. Que algunos se opongan, que algunos no quieran celebrarla, les respeto y les amaré. Pero yo entiendo por la palabra del Señor que tengo que anunciar este evento, porque este evento es milagroso y trae salvación. No el evento, sino quien en el evento se hizo hombre. Fue a una cruz, murió y resucitó para darnos vida eterna. ¿Alguien puede decir amén? Así que aquellos sabios llegaron buscando en el lugar equivocado, pero me llama la atención que dice que una estrella les guió. Este término de la estrella se ha discutido mucho, porque muchos consideran cómo una estrella tan lejos, es decir, cómo vemos que se pueda mover de un lado a otro. Escuché hace muchos años de un profesor que había estudiado en Jerusalén, que él decía: puede que haya sido evidentemente un astro, una estrella, como algunos tienen algunos datos muy importantes para eso, pero puede ser que esa estrella haya sido la misma gloria de Dios que se manifestó y les fue guiando. Independientemente de cómo fue que se manifestó aquella estrella gloriosa, lo que sí está claro que era Dios guiando a aquellos hombres, diciéndole: vengan, es por aquí, vengan, que es por aquí. Cuando ellos llegan a Jerusalén se turbaron. Vamos al palacio, seguros allí. Y allí ¿a quién se encontraron? A un grupo que sabía que Jesús tenía que nacer en Belén, pero no les importaba. Porque cuando hay ese encuentro, ocurre ese encuentro, ese grupo de los estudiosos le dicen: no, en Belén tiene que nacer. Y Herodes le dice: vayan, y cuando encuentren el lugar, vienen para que yo vaya y le adore también. Aquellos sabios, por una parte están unos pastores pobres, humildes, recibiendo el mensaje. Por otra parte están gente rica, adinerada, que de hecho, una de las cuestiones que se piensa, que estos sabios llegaron incluso después que presentaron al niño a los 8 días y lo circuncidaron, y después a los 40 días en el templo, muchos creen que fue con ese mismo dinero, con esos mismos regalos que trajeron esos sabios, con que María y José pudieron continuar y darle los cuidados primarios a Jesús. ¿Por qué razón? ¿Cuál era la condición de María y José? Pero no cualquier pobre, eran de lo más pobre. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay un dato que habla la ley de los sacrificios. De acuerdo a los sacrificios y de acuerdo a tu posición, era el sacrificio que tú dabas. Si tenías una posición buena o equilibrada, sacrificabas un cordero cuando el niño se circuncidaba. Si no podías llegar a eso, eran 2 palominos. ¿Qué fue lo que se sacrificó por Jesús en su circuncisión? Los 2 palominos. Por eso es que muchos creen que todavía aquellos sabios no habían llegado y que la condición del niño era lo más pobre en su esencia. Y es cuando uno dice: espérate, estoy entendiendo bien. El mismo Dios que dijo: mía es la plata y el oro, renunció a todas esas cosas y vino por la vía de la encarnación de la forma más pobre. Por eso que nosotros debemos entender que no es la riqueza o la pobreza lo que determina si amamos o no amamos a Dios. No es la abundancia lo que determina si amamos o no amamos a Dios, como no es la escasez lo que lo determina. Y esto no significa, como hay algunas doctrinas por ahí, que Cristo vino a libertar a los pobres de los opresores, vino a traer a eliminar el imperialismo. Eso es una teología que surge en la década del 70, diabólica, perversa y corrupta, que se llama teología de la liberación. Que lo que plantea no es que Cristo es el Salvador del mundo, sino el más grande revolucionario del mundo. Y por ahí hay libros perversos que también lo plantean. Puede buscarlo en la historia. Cristo vino a nosotros de la forma más humilde hablando. Se le presenta a aquellos sabios van y adoran al Señor, y el Señor le dice: epa, se me van por otro camino. No regresen allá, no regresen al palacio, se me van por otro lugar. Y los últimos 2 son 2 ancianos. Uno es Simeón y la otra es Ana. Y voy a dar 2 ideas para terminar de Simeón y de Ana. Dice en cuanto a Simeón:
Lucas 2, 25 al 32. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¡Qué increíble! ¿Quién dio el mensaje a este anciano? El mismo Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, ¿vino a dónde? Al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, la circuncisión, él le tomó en sus brazos, la presentación. Él le tomó en sus brazos, dice, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquel anciano se le dio una de las promesas más hermosas de la historia: tú no vas a morir hasta que veas la salvación en tus manos. Y aquel día él se levantó y el Espíritu le dijo: vamos al templo. Cuando llega en el templo, conoce el resto de la historia. Qué interesante que Esteban está en el otro lado del acontecimiento. Esteban está muriendo, y mientras lo están apedreando, mira al cielo y ve al Señor. Dice: veo al Señor sentado, o veo al Señor al lado de la diestra de Dios. Esteban en lo último de su vida vio al Señor en gloria. Simeón en lo último de su vida vio al Señor en gloria, pero en un niño. Gloria sea al Señor. Y la otra viejita que estaba allí en ese mismo pasaje, dice Lucas 2:38, dice: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Sabe qué edad tenía Ana? Si Ana se casó a los 12 años, Ana tenía en este momento 103. Si se casó a los 12 años, si se casó un poco 13, 14, tenía más de 103 años. Dice que todos los días en el templo. ¿Sabe lo que pasó con aquella señora? Que también pudo ver al Mesías en sus manos. Y no solo que le dio, sino que dice que le empezó a hablar a todos que la redención de Israel, que el Salvador era aquel niño. Quisiera hacer una pregunta para terminar. ¿Qué actitud vamos a tomar hoy nosotros? Las profecías hablaban de que Él venía y vino. Los anuncios mostraron de que Él venía y vino. Dios cumple sus promesas. Vivamos nosotros en obediencia a aquel que por amor a nosotros murió y resucitó. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus verdades. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te damos gloria. Y te pedimos que seas en nuestras vidas hoy y siempre. Amén y amén.